No hay nada mejor que comenzar el día con un cafecito con Dios, reflexiones, enseñanzas y un tiempo para meditar en la palabra. Con ustedes, el pastor Jorge López. Una de las cosas con la que lucha todo cristiano es con el control de los pensamientos. Y es una mentira de la que tenemos que arrepentirnos, ¿no? Porque muchas veces la excusa está en que decimos, es que yo no puedo controlar mis pensamientos. Ellos son los que me guían, ellos son los que me direccionan, ellos son los que me dicen lo que tengo que pensar, lo que tengo que hacer, a dónde tengo que ir. Me es muy difícil tratar de controlar esos pensamientos. Y eso es una excusa débil, escúchame bien, y una excusa pero que también no es bíblica, porque la misma Biblia nos dice por ejemplo, Filipenses 4:8, pensar en estas cosas, o en estas cosas pensar. Es decir, nos está diciendo en estas cosas pensar, específicamente en estas cosas pensar. También en Josué capítulo 1, versículo 8 dice, meditarás en ella de día y de noche. Y tiene que ver obviamente con el pensamiento. Meditarás en ella de día y de noche. Es decir, tengo la capacidad de meditar, de pensar, de reflexionar sobre la palabra de Dios. Si es obvio que si usted no tiene como principio la palabra de Dios, es difícil que puedas meditar en la palabra de Dios. Y hay tantas cosas a nuestro alrededor que pueden ocupar un lugar más importante que la palabra de Dios si tú no te dispones a meditar, a pensar en la palabra de Dios. Pero tú tienes el poder, tú sí puedes hacerlo. Si meditas de día y de noche en la palabra de Dios. Eso es lo que dice el Salmo capítulo 1, versículo 2. En su ley medita día y noche. Está muy claro acá que Dios espera que tú elijas, escúchame bien, sus pensamientos. No que tus pensamientos elijan que tú pienses en otra cosa o que hagas en otra cosa. Y puede que la pregunta que tú te hagas es, ¿cómo es que hacemos esto práctico? ¿De qué manera es que esto que ha resultado tan difícil o que resulta tan difícil para mí, el que vengan pensamientos que me muevan a izquierda o a derecha, no suceda y que yo pueda pensar, meditar, reflexionar en el pensamiento que yo quiero y no en lo que yo no quiero? Bueno, tú tienes que entender que el campo de batalla preferido de Satanás es tu mente. No es un patio de recreo, no es un parque de diversiones. Es un campo de batalla y yo quiero que tú tengas eso en cuenta en lo que te estoy diciendo. A medida que un cristiano comienza a conectar con el Espíritu Santo, entonces su propio espíritu empieza a fortalecerse. Pero si tú no tienes un espacio para que el Espíritu Santo obre en ti, para que te fortalezca, para que puedas crecer, para que puedas madurar a través de la palabra de Dios, entonces tú tienes que entender que fuerzas mayores, no a la palabra de Dios, pero las fuerzas que te rodean, van a tener el campo de batalla libre y una persona débil espiritualmente, y es obvio que ellos ahí es donde van a entronarse. Pero depende mucho de ti y de mí. Mientras más tengas intimidad con el Espíritu Santo, más tu espíritu empieza a fortalecerse. La mente es como un esclavo, ya sea para tu espíritu o para tu carne. Quiere decir que tú ordenas a tu mente a que haga algo. Ahora, si tú le dices, haz esto para alimentar mi carne, para alimentar mi ego, para alimentar mis deseos no sanos. Por ejemplo, una persona que tiene problema con el alcohol y viene ese pensamiento, ¿no?, de la necesidad de tomar, y tú, escúchame, tú alimentas ese pensamiento, pues usted va a terminar en un lugar bebiendo, o va a terminar comprando una bebida y esto va a terminar haciendo daño a las personas que te rodean y también a ti. Pero eres tú quien le dices a tu pensamiento, haz esto, que no es conveniente, pero hazlo. O le dices todo lo contrario, no vas a hacer esto, sino que vas a hacer esto. Yo creo que el punto está cuando a veces queremos luchar contra ese pensamiento y no
alimentar este otro pensamiento, que es el de meditar en la palabra de Dios, el acercarnos a Dios, el de tener intimidad con Dios. Es difícil cuando tu lucha es solamente contra la parte negativa, porque si no tienes un lado que te refuerce, pues es obvio que esa lucha va a estar perdida. Pero el punto aquí es la carne y sus deseos y ese pensamiento hacia esa área, o el espíritu, su fortaleza y tu pensamiento hacia esa área. Ahora, tienes como esclavo tu mente. ¿Qué es lo que le vas a decir? ¿Tienes que trabajar en esta área que no me conviene, o tienes que trabajar en esta que sí me conviene? Pero eres tú quien le da dirección. Cuando el espíritu es débil, la mente entonces va a estar, diríamos, lleno de pensamientos negativos. ¿Por qué? Porque eres débil espiritualmente. Pero cuando constantemente construimos nuestra comunión con el Espíritu Santo, nuestra intimidad con el Espíritu Santo, cuando nos llenamos de adoración, cuando nos llenamos de alabanza, cuando nos llenamos de la palabra de Dios, nuestra mente entonces va a estar influenciada por la palabra de Dios y el Espíritu Santo que vive en nosotros. Entonces nos queda la opción de pensar o las cosas de Dios, o dejar que la mente se vaya con el flujo de la vida. Las preocupaciones, el estrés, los problemas sociales, económicos, familiares. Entonces, si tú dejas que el pensamiento fluya con todo eso que te rodea y no lo fortaleces en el área espiritual, es obvio que usted va a ser una persona débil. Con lo que alimentas tu mente, eso es lo que va a hacer que se convierta en tu mentalidad. ¿De qué te llenas cada día? Desde que te levantas en la mañana, ¿de qué te llenas? Es imposible cambiar una mentalidad sin cambiar de lo que está llena esa mentalidad. Si esa mentalidad está llena de pensamientos negativos, de deseos pecaminosos, de cosas que te alejan de Dios, si está lleno de eso, ¿cómo usted lo va a llenar de otra cosa si usted de pronto no lo llena con las cosas que lo tiene que llenar? ¿Te conformas con dejarla llena de lo que está? Porque no es cuestión de decir, déjame vaciar mi mente de cosas negativas. No, su mente no se podrá quedar en blanco. El problema es que mientras más lo llenes del Espíritu Santo, mientras más llenes tu pensamiento de cosas positivas, usted irá desplazando esas cosas negativas. ¿Ok? Así que por lo general, cuando escuchamos la verdad sobre romper fortalezas o renovar nuestra mente, nos ocupamos de tratar de cambiar nuestra mentalidad y aprendemos rápidamente que sí, no es una tarea fácil, pero que sí es algo que se puede lograr con la ayuda del Espíritu Santo. Así que en esta mañana te dejo esta pequeña reflexión, esta pequeña enseñanza de qué está llena tu mente. Y puede que lo puedas definir rápido. Sí, yo sé de qué está llena mi mente. Ok. ¿Acaso te estás acercando, en caso de que sea lleno de pensamientos negativos, pero estás tratando de dirigir tu mente hacia lo que es de Dios? De llenar tu mente de las cosas de Dios, de acercarte a todo lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es de buen nombre. ¿Puedes acaso meditar en la palabra de Dios? Usted no podrá dejar los pensamientos negativos sin llenarlos de las cosas que son de Dios. Así que piensa por un momento, detente, reflexiona, y en este día puede que sea el mejor día para empezar a pensar las cosas de Dios y desechar lo que no es de Dios. Ahí te lo dejo. Bendiciones. Damos gracias a Dios por este mensaje y a ti por recibirlo. Recuerda escucharnos todas las mañanas, porque no hay nada como comenzar el día con un cafecito con Dios. Cafecito con Dios. Cafecito.
Cafecito con Dios. Ayúdanos suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanita para que recibas todos los días una hermosa palabra de Dios. Además, te invitamos a dejar tus comentarios y petición de oración. Cafecito con Dios.